y luego los enlaces, ya está. ¿Listo? Norita, ¿Sí? pues charlamos con el texto que mandaste, creo que tenía uno o dos errorcitos o le faltaba una sí. coma. No, ¿Sí? Bueno. necesita eso, sí, que se lo... Lo que pasa es que ya se lo mandé a Ceci en PowerPoint y lo va a cambiar ella. Ella me dijo que eso, las comas y todo eso, pero si tenés algo que Perfecto. viste, No, ya. está bien. Como yo entré tarde, perdón. No, está bien, está bien. Seguimos a ver si terminamos esto. Si Sí, en sí. uno tenemos rechazo, muerte, le podemos sacar la también, Juan Carlos, muerte, pobreza, enfermedad, soledad. Sí. Y frente a eso, ¿qué sentimos? Temor y angustia. Yo sacaría violencia y también contradicción. Que entiendo Ok. que es un tema la contradicción, pero no es lo que nos trae la muerte. No. Temor y angustia, sí. Bueno, ¿y El ahora qué más? sufrimiento. Y en el otro lado sacar las de todas, para que Bueno, quede más chiquito. en vez de angustia, sufrimiento, dice Omar, ¿qué dicen ustedes? Podría ser. No, ¿En dónde? yo dejaría angustia. ¿En dónde? Ah, en el En 2. dos. Dos. Angustia de Vale. fuerte. Perdón, pero me parece que en uno es una sola vez poner a la muerte, pobreza, enfermedad, soledad, porque si no, no queda muy bien. No sé qué les parece. Es a la muerte, pobreza, enfermedad y soledad. No, yo lo dejaría así. Bien. Muerte, pobreza. Yo lo dejaría así. Anda. Sí. Bueno, está bien. Vamos a 3. Bueno, Vamos a 3. Hay que sacarlo de la superación de los bandos. Liberación del sufrimiento quedaría. ¿Así? Pero ahí no está muy claro cuáles son las virtudes opuestas a uno, ¿ah? ujú. Bueno, la virtud más opuesta es la trascendencia. Como virtud, Bueno, Nora. claro, lo único, claro, es lo que supera la muerte, o sea, la virtud de la muerte, ¿cuál sería? ¿Esa es la pregunta? ¿O No, lo opuesto a la muerte? Pues no. la La trascendencia. virtud opuesta. La virtud opuesta a la muerte o a la pobreza o a la Si Es no enfermedad. la trasciende, vida. ya no es pobre, ni muere, ni tiene enfermedad, ni soledad. Lo opuesto a todo eso es la vida, La vida eterna. Oye, y por No, eso la trascendencia. estaba bien eso de algo así como sentir o reconocimiento del plan también, porque yo Eso lo poníamos en 4. cuando me siento, no, todavía no. Era sentir la presencia del plan Era que tenía. sentir la presencia. Primero es como que me doy cuenta que formo parte de algo mayor, de un destino mayor o de un plan. Y después, en 4 ya era algo más. A mí me gusta más la trascendencia, pero las dos son casi sinónimos en un cierto sentido. Digamos que si yo me enfermo, digo, bueno, no importa, porque es parte del plan. Como Yo el destino. dejaría liberación, no lograr liberación, Y lograr no. Liberación. Liberación del sufrimiento. Eso es hermoso, la liberación del sufrimiento, decirlo. Sentir la presencia del plan. ¿Qué le pides a la pobreza, a la enfermedad, la soledad como... Que desaparezcan. Y, por ejemplo, el propósito no iría ahí, tener un propósito, o ya es 4, Ese es porque lo 4. hemos puesto en 4. Sí, yo creo que el propósito estaría en 4 porque el plan tiene que ver con el guía, me parece,
que es el que nos muestra, y el propósito lo construimos nosotros justamente con esas intuiciones, con la intencionalidad, y vamos construyendo entonces caminos de futuro, ¿no? Y ahí está el propósito o el proyecto A ver, unido al ¿por qué propósito. no sacamos eso de sentir la presencia del plan? Que es demasiado especial. ¿Y por qué no ponemos superación del sufrimiento en vez de liberación? Mejor. Okay. ¿Cuál sea, es la diferencia, José? Bueno, que no sé, hay una diferencia para mí que tiene que ver con la actitud. Es más Pero, general la superación, pero bueno, como quieras. A mí me no, gusta Son para mí sinónimos. liberarse también. Yo creo que ahí A ver, el tema frente a porque es la muerte, la pobreza, la enfermedad y la soledad tienen que ver con la finitud. Ahí va lo que dice Nora, me parece el tema de la trascendencia, pero a mí me parece que lo que va entre ese es el contacto con el guía que te da sentido, pero no sé si... Sí, a mí me De parece acuerdo, que está Roberto. bien liberación, por supuesto que lo podríamos explicar o no, pero muerte, pobreza, eso significa encadenamiento. sí. Y liberación es liberarse de ese encadenamiento, ¿no? Sí, pero ¿cómo Es te mental. liberas? Ahí ahí eso se pone en 4, ¿cómo lo hago? Eso va en el 4, todavía no. ¿Cómo pides? Entonces, ¿votamos sentir la presencia del plan? Es que es importante igual que el guía, pero son muy Sentir especiales. la presencia del plan es lo mismo que sentir la presencia del guía, me parece a mí, porque Entonces lo es dejamos. es el guía lo que da sentido. Yo Vale. sacaría la presencia, es sentir o directamente Sentir el plan. presencia del plan, sentir el plan o presencia del plan, cualquiera de las dos. El Disculpen, sentir pero el para plan mí es más como el sentido de la concreto, vida. para mí más concreto y más gráfico es sentir la presencia interna del guía. O sea, el plan, ¿qué plan para algunos? ¿Qué plan? ¿Cuál plan? No sé. Yo Entonces pondría sentir al guía. ahí entraría la sospecha del sentido también, ¿no? Es el sentido también, la También, trascendencia. el eso, ajá. Pero hay Ahí que poner tres pocas entraría la palabras, hay que sospecha. cortar el texto. ¿Y sentir el plan de la vida, por ejemplo? Es muy general. Demasiado. Por el sentido mayor. Todo. En Pero plan, ahí estaría la sospecha del sentido y en 4 estaría la certeza del sentido, no sé. Eso, la Pero sospecha estamos de... poniendo registros, me parece a mí, sin atender al vínculo entre 1 y 3. Roberto, tú eres más preciso en esto. ¿Cómo sería, digamos? A mí me Para- parece que No, yo estoy tratando de acompañarlos en lo que estamos haciendo, pero a cada paso que damos me parece que estamos haciendo un ejercicio nuevo. No siento que estamos ajustando lo que estaba hecho. Me parece que estamos haciendo de nuevo, lo cual no tengo problema, pero estamos haciendo de nuevo un otro ejercicio que es muy difícil de relacionar con el anterior, para mí por lo menos. Y acá en 3, liberación del sufrimiento y superación de la violencia. Yo digo, Omar está pidiendo 2 palabras. liberación del sufrimiento, dejemos nomás. Y Entonces. bueno, Sí. Eso. Bueno, Ahí queda Suficiente con cortito. eso. Ah. Ya. bueno. Y ahora, ¿cómo libero eso? ¿Cómo me libero? Eso mantengamos nomás y resumamos. El contacto con lo profundo, el contacto con lo profundo. yo sacaría experiencias como eje. Sí. Agradecer cada experiencia, todo eso es mucha palabra, es coherencia, Sí. propósito. ¿Cómo? ¿Cómo salgo del temor y la angustia? ¿No? La pregunta.
Eso, ¿cómo salgo del temor y la angustia? Con la nación humana universal. Queda precioso. Muy general. Sí. Y eso si te no, saca Tendría que realmente, Juan por Carlos. la y si Cuando no, estás coherencia, enfermo, Sí. saca, no te saca. ¿Qué nación No, humana no. universal cuando estás con dolor de cabeza? Bueno, Yo hablaría de la elevación de la conciencia, de elevar el cuerpo, de esa frase del camino que es tan contundente, ¿no? Coherencia y el despertar de la conciencia. No sé cómo caería. Sí. Porque eso... Sí. Aquí no estaría mal el plan, después de todo, pero Pero es que eso es una actitud que uno logra y ahí sería más armar un propósito o, ¿entendés? O tener un proyecto, hacer un proyecto de entonces, ¿por qué en vida. lugar de coherencia no poner propósito? Ujú. Porque no tenemos lugar para dos. Sí, a mí me parece Sí. que conectados con eso estamos. acá lee él con propósito y despertar de Sí. la conciencia. Ay, disculpen, ¿no sería al revés? Despertar de la conciencia, o sea, despiertas tu conciencia y tienes claro el propósito. Sí, mejor. Ujú. El propósito, Bueno, ¿no? Tal vez. sí, o directamente despertar de la conciencia, Sí. o conciencia Es- despierta y chau. es- Eso. Conciencia despierta. si una conciencia se despierta, va a encontrar un propósito sí o sí. Es ley. Todo. Sí. Sí. Entonces, Exacto. conciencia Claro, por la despierta. intencionalidad. No, Ujú. va a encontrar un propósito, absolutamente, tienen razón. Entonces dejamos No. conciencia despierta. Conciencia. Ajá. es- Eso. Ya, Omar, como estamos con poquitas palabras. Ahora sí. ¿La fe tiene que estar ahí o no? ¿O eso quedó de la tabla anterior? no La sé fe. qué le puso. Se puede quitar, lo que digáis. No, la fe para mí en este caso sería en una de las líneas de su vida. Claro, no va ahí en... No va ahí donde está, exacto. Claro, Ujú. se quita. Ujú. Pero la fe es lo que te hace subir. ¿En la 6? O en el Yo 8, creo no que sé. en 8. En Pero no 5 sé. hay que sacar el bando como un refugio. Sí. Fe no lleva tilde y pondría fe interna, ¿verdad? No Fe la interna fe. o fe en el sentido, o no sé. Sí, fe interna. Y no lleva Interna. tilde fe. El 5 yo no lo entiendo muy bien. Sí, Y en 6 estarían los principios también, ¿no? pero vamos al 5, ahí está mal escrito y no está muy claro. Degradaciones, degradación dice, pero no se entiende. No se entiende muy bien. ¿Degradación de qué? Cuando uno está violento, con temor, con angustia, te degradas y degradas, ¿no? Pero Ujú. cuando se te muere un hijo, no estás degradando a nadie. Cuando se te muere la gente, no. esa angustia no es degradación. A ver, no sé, o sea, es decir, yo sé que no, cuando Sí, se te muere un hijo, todo, pero sufres y el Sufres. sufrimiento, si no ¿Pero qué es puedes lo que te tira para superarlo, abajo? ¿No es la La falta fe- de sentido de la muerte de un niño? La muerte de un niño te deja la sensación de que no hay sentido, que no tiene Entonces, sentido. ahí entraría la palabra pérdida en general. Claro, pero lo que te cae, lo que te hace caer, digamos. Eso te hace caer una pérdida. O sea, Ya. cuando tú tienes una pérdida, eso te hace dudar, te hace Uno se digamos, pregunta te qué hace perder sentido la tiene fe. esto, ¿no? Que alguien muere cuando tiene 2 años, por ejemplo. Es decir, Exacto. no es posible. Exacto. Pero la pérdida en sí no es lo que te cae, ¿no? Las Yo creo que no. Y sí, es caigo por duda, por falta de fe. Por falta de fe. Lo que provoca en sí la pérdida, ¿no? Posterior. Por falta de fe, por falta de fe. Es como Claro. que te hace sentir la absurdidad de algo, ¿no? Porque es absurdo que alguien Pero falta de señorita, fe muera a pero tiene los que 2 estar en años. 7, entonces. o sea, lo que estamos diciendo es que
esos sentimientos, es decir, maltrato que siento, temor y angustia, tienes temor o estás temeroso, entonces te provoca una reacción violenta internamente. Entonces, degradas y te degradas y degradas. A eso me refiero. O sea, ¿qué te produce estar angustiada y temerosa? Bueno, yo Violencia pondría interna. más bien depresión más que violencia en esos casos. Y si Pérdida del sugiriera sentido. desintegración, Sí, se puede sentir uno. Sí. porque ante la muerte de un hijo, por ejemplo, una catástrofe enorme, un no sé qué, un tsunami, uno Pero amigos, siente que, atendamos lo que bueno, dice perdón. Roberto. Nosotros ya habíamos trabajado esta. Lo que pasa Claro, es que claro, pero al tratar de resumir cambiar, 5 palabras en una sola, necesariamente aparece la Y sustitución aparte, Patricia, por algo más estábamos con los global. bandos, que ahora no lo estamos Claro. haciendo, o sea que había dos cosas con las que trabajábamos. Sí, sí. Sí, yo creo que a mí la algo degradación no así. me tinca, pero si les va, queda. Ya está Y 7 y 8. Caigo por pérdida, no lo No, entiendo. yo no no, caigo no, por no, 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 pérdida, no, yo no, caigo no. porque La pierdo pérdida la te fe. produce falta de fe, exacto, por ejemplo. Sí, falta de fe, A mí se me va. Creencias, yo le pondría en 5. también, Eso también. sí, por creencias. Pero creencia en la muerte. Sí, por la fe en la Claro. muerte. O en Sí. la, O Lo en que hablabas tú, Roberto, otra vez, la fe en la violencia, ¿te acuerdas? Hablabas tú de eso. sí, ¿Por qué no sacamos degradación? saquemos. Es una sugerencia. Y yo sacaría en la muerte, porque creencias, hay por creencias creo de Hay un todo, que me han montón. hecho daño otros, que por eso estoy pobre o por eso el otro se enfermó. Son creencias, son no solo en la muerte. Para Estamos mí, en, bueno, pero tengo temor de que estamos haciendo otra cosa. Para mí uno se cae por victimizarse, pero, pero, pero no sé cómo con tan poquitas palabras, si tengo que explicar el ejercicio a otro, cómo paso de 1 a 2 a 3, no sabría qué decir, Victimizarse no está mal. pero, Perdón, yo no entiendo. pero ¿Por qué se tienes que sacar toda, como Sí. reducirnos a 2 palabras? no, porque si no, no se puede poner en El el flyer. flyer, Flyer. pero entonces En tenemos el que cambiar el flyer, quiere Eso es flyer. para poner, el flyer. Sí, eso Claro, es, quiere poner en el flyer. me una parece que pregunta porque yo entré tarde. ¿Y por qué tiene que estar en el flyer todo no, esto? Para bueno, que no esa es vaya la pregunta, vacío. porque al principio se planteó eso y a todos les gustó, pero lo que estamos viendo es que no es compatible una síntesis tan grande de palabras con el flyer. no, y además esto, bueno, el flyer, una cosa que tengo que decir del flyer tienes que ser en diferentes idiomas, Claro, si ¿no? encima, El flyer tienes que ser en 4 idiomas, español, francés, inglés e italiano. Y para mí está suficiente el título y los horarios, para que si pone estos en el flyer, a mí me parece algo que ninguno puede entender. Un flyer, es una invitación, es una forma para invitar a la sí, gente. No tienes sí, que ser. Esto, ¿cómo? No sé. Bueno, en Italia van a participar jóvenes de los 25 a los 30 años que tienes una experiencia de 2 años en el movimiento y que hicieron la práctica una vez. Si yo le pongo esto en el flyer, creo que no va a participar ninguno, para que es demasiado ¿Sabes? Lo que complicado. pasa es que Federica, creo que estamos pegados aquí porque este ejercicio que estamos haciendo para nosotros es sumamente interesante porque estamos tratando de sintetizar algo Sí. que nos permita a nosotros entender la mecánica central de este trabajo, pero
es lo que tú dices, no necesariamente tiene que estar en el flyer, aunque yo te No, digo, José, esta ah, es una prioridad increíble, pero no es la prioridad, para mí no es la prioridad de lo que estamos haciendo ahora, para que correcto, Claro. correcto. esto es lo que yo A mí estaba me parece intentando. interesantísimo lo que estamos haciendo, pero no tiene nada que ver con lo que debemos hacer. Exacto. Muchísimo, pero Pero esto es lo que yo ¿cuántos días intentaba. tenemos para...? Espera, Nora, esto es lo que yo intenté de decir antes, ¿no? Como cuál es el interés. Para que si el interés es armar algo para difundir la práctica, es un interés. Si el interés es nuestro trabajo, nosotros que hacemos práctica después de 3 años, tenemos una profundización de este trabajo que no es las que vamos a encontrar el sábado al fórum. Así, son dos planos diferentes. ¿Y qué es lo que quieres decir entonces, Federica? ¿Que quiero decir estaba que bien la primero- tablita antes? Yo quiero decir que la tablita no tiene que estar en el flyer. El flyer puede tener Muy bien. cualquier imagen, puede Ok. ser la que pasó en la lista WhatsApp, con la imagen que hice Omar siempre de la tablita con el infinito, pero solo con imagen, sin palabras, Claro. solamente Ok. haciendo ver que hay una práctica donde se trabaja este tema. Y después, Ok. y después los títulos. Yo estoy de acuerdo y creo Vale. que el vacío genera expectativas, o sea que la tablita tendría que estar vacía, Así, ¿sí? Con el- una imagen donde, espera, Sandra, quiero terminar, para que tengo Sí. que irme, perdón. Una imagen sí. donde la tablita no es todo la imagen del flyer, para que es demasiado complicada, como que hay una parte en la imagen con una representación de la tablita, como para hacerlo ver. Ok. Y la frase, una de las que decíamos antes, aprendemos la práctica para la liberación, esto, y los horarios. Yo puse ahora en la lista WhatsApp los horarios, poniendo por primero el horario del lugar donde se hace en ese idioma. Así que el horario en inglés es el horario de India. El horario en italiano es de Roma, y también hay en paréntesis el horario de Punta de Vacas como referencia siempre. Esto, ¿Dónde lo bueno, pusiste? ¿cómo? ¿Dónde lo pusiste, Fede? En el WhatsApp Ah, ya. de Leonardo. Y bueno, Omar, decides tú si poner todo, solamente el primero, ¿no? Claro, Para vale. que lo importante es que los indianos tienes a qué hora. Pero también esto se puede modificar poniendo en cada idioma su horario, ¿no? Como en Claro, italiano claro. pongo el horario de Italia, que no es necesario ponerlo en el idioma español. No sé, para que Sí, también de acuerdo. esto lo puede ver tú, Omar. Ya no El es un tema es problema. que el flyer tienes que ser en diferentes idiomas para hacer difusión. Así que tienes que ser lo Vale. más simple Y posible. un horario en cada idioma, nada más. Ya está. Claro. Yo puse India, Roma, París, Punta de Vacas como horarios de los 4 idiomas, ¿no? Ya. Y eso se puede poner, tú lo ves. La palabra, las frases que tú vas a elegir con una imagen pues, que es tu trabajo y tu inspiración. Y esto es para el flyer, lo más listo posible, para Vale. que nos dicen que tenemos que ponerlo el flyer. Y bueno, antes que irme, perdón, pero tengo que irme verdaderamente. Yo quería que el texto que has trabajado antes, que lo pone en la chat para que Sí. yo también puedo leerlo. Y Nora, mañana hacemos una práctica con su Yo te lo paso en inglés más tarde. ¿Cómo texto. quieres? ¿Cómo quieres? Para que Gracias. esté en No, español y en inglés, para que los tengan. perfecto. Yo quería decirte que mañana ¿A qué hora van a hacer la práctica mañana en inglés? a las 15 a las 15 de Roma, que es las 11 para vos.
para Punta de Vacas. Bueno, voy a tratar, ¿ok? Pues para Pero mí lo que todavía va, es más lo único que va a temprano, son hacer, las 10. yo espero que Sudhir va a ser el que vaya a presentar, o sea que me No. imagino que No, Nora, No, pero tema yo es simplemente para participar de la reunión, ¿no? Para ver si ok. podemos para- aportar algo, sobre todo con el tema de los significados de las palabras y no, que el se tema es entienda. esto. Yo, perdón, lo que quiero hacer con Sudhir es hacer una práctica con él. Él Excelente. vas a elegir qué hay en uno y trabajamos una práctica con él. En Para inglés. que En mi inglés. experiencia O sea en que inglés. En eso inglés. es la regla de Por oro eso con me él lo que va a me hacer. gustaría. Ok, bien. A las Porque 11. no hace Para mí falta es- que yo esté. Para mí, 9 de Venezuela. Voy a Ok. tratar, voy a tratar. Voy No, a entonces tratar. yo no voy porque es una regla de oro para él lo que vas a hacer. No es para el foro. si vienes, puede ayudar para que el trabajo se hace en grupo. Ah, pues acuérdate, Nora, que es en grupo el trabajo. Mientras más Yo, gente, más yo hago opinión. esto para que yo creo que la forma mejor para aprender la práctica es trabajar sobre un tema que uno siente. Sí, Definitivamente, Así que él va a elegir su tema y nosotros vamos Lo ayudándolo ayudamos, lo vamos a a ayudar, claro. Bueno, desarrollar ok. la práctica. Esto es para que él Me sepa, convenció la idea. Ok. esto es para que él sepa un poco cómo se hace la práctica. Después vamos a comentar con él, vamos a decidir con él qué vamos a hacer al foro, para que él conoce su gente, su nivel de comprensión y vamos a elegir con él qué tipo de tabla vamos a presentar al foro. Entonces yo entonces por acá voy a traducir la tablita al inglés. No, para esto yo te decía de no traducirla por el momento, para que yo creo que es importante que sean ellos a elegir un tema, para que a mí me parece la forma mejor, lo de habilitar los demás a hacer la práctica. Y yo Mira, a mí me da igual, lo único que no quiero es hacer la traducción y después que no sirva para nada, por eso nada más. Pero no, para esto te lo estoy diciendo antes de irte. No, está bien. Vale. Así que vamos a utilizar mañana uno blanco y mañana con él vamos a ver qué hacemos. Que él decida la tablita que quiere presentar, no me crea problema. El link para la reunión de mañana lo vas a pasar en el grupo. Ya está puesto. Para mañana lo puse, sí, lo puse invitando a todos los que quieren. Disculpa, ¿lo puedes volver a poner de último? Porque para ubicarlo no lo estoy ubicando. Vale, gracias. Ok, bien. Bueno, nada más. Me parece que es todo lo que quería decirle. El texto, mañana, el flyer y bueno, esto. Bien. Le agradezco a todos y tengo que saludar. Bueno, chao, Ok. Fede. Mañana. Chao, Fede, gracias. Chao. Abrazo. Chao, Fede. Chao. El coorganizador es José. Sí, bueno. Gracias. Bueno, ¿y por qué no seguimos con la tablita si la terminamos? Sí. Bueno, yo quisiera ver si les sirve la propuesta de 6, que se me ocurrió que de todo eso que pusimos, podríamos uso la tablita o uso la herramienta de la regla de oro en 6 como subida, ¿no? Y entonces, bueno, o uso sucesivamente la herramienta de la regla de oro para que se vea también que tiene que tener continuidad. Nada más. No Los dejo, entendí. amigos. Que estén muy bien. Hasta luego, Omar. Abrazo Tengo fuerte. otra reunión ahora. Ya se me pasó la. Chao, Marcito. Gracias. Ahí estarían los principios también. ¿Los principios? En 6, ¿no? No. ¿No te ayudan a subir esos principios?
me ayudan a vivir, pero no a subir así directamente. A mí lo que me hace subir es el trabajo del guía, por ejemplo. Pero es Claro, una cuestión muy personal, qué sé yo. no, yo lo pondría en 8, el contacto con lo profundo, claro. Eso decídanlo ustedes porque a mí siempre se me confunde el 6 con el 8. No sé cómo lo hago. Yo lo hago con el guía, pero sí, la fe interna sobre todo. La fe interna es que es preciosa, que es central. Estamos cansados ya, ¿no? Sí. Me parece que el tema de sintetizar tanto es de una gran complejidad. Podríamos dejar hasta acá, revisarlo. Sí. Venga. Pero yo le veo la gran ventaja, que tenía un montón de palabrerío el anterior, porque eran muchas personas y cada uno ponía la palabra que le encajaba. Eso es lo que sale cuando se hace un trabajo en grupo que tiene después una resonancia importante como resultado. Pero a la hora de después de transferir a otro sintetizado es imposible. Pero así como está la tabla, está buenísima. Si te A pones mí a me verla, gusta. Bueno, si te si pones a funciona verla, está genial. Bueno, bárbaro. A mí me gusta. En 8 yo pondría con fe y unidad interna. Bueno, Es que una cosa lleva a la otra. Quiere decir, la fe interna te claro, da unidad. lleva la unidad, sí. Sí. No, claro, fe porque interna es entonces muy el 7, amplio. La unidad es el resultado. La Claro. fe interna te lleva a la conciencia despierta, sí. Está muy bien hilada. Yo la dejaría. Ahora, todo esto yo me pregunto si lo entenderá alguien que entra por Seguro primera que vez no. o por segunda vez. Vamos a tener que explicar, eso sin duda. Seguro que no, pero ya descubrimos que el trabajo por el cual lo hicimos, bueno, nos sirve para sintetizar internamente para nosotros mismos. Me parece que esta es una tablita complementaria de la larga. Sí. Y nada más, no tiene más valor que eso. En sí misma Ustedes no es... disculpen, ¿no? Disculpa, Roberto, pero falta de fe y fe interna me suena muy religioso, yo lo entiendo, pero todo solo con la fe me suena a que hay que poner Dios afuera y creer, no sé, yo pondría otra cosa en 7 y 8. bueno, también en 8 diría el registro de unidad. Bueno, si No, vamos a hacer... pero yo Perdón. coincido, pero estamos haciendo un ejercicio de nuevo, no estamos tratando de recordar lo que fue el sábado pasado. Eso es lo que yo siento que modifica, es como que si estuviéramos haciendo un ejercicio nuevo de cero, apoyándonos en el otro. Y efectivamente podemos usar, pero fe interna no es fe externa, Sandra. Pero coincido con vos que las palabras a cada uno le resuenan distinto. Sí. Yo no sé si seguimos puliendo esta o damos por suficiente haber llegado acá. Yo siento la misma insatisfacción que vos. Yo haría una tabla distinta, pero es hacer otra tablita mía. Pero esta no está fea. No, a mí me gusta y es para nosotros, es complementaria a la anterior. Sí. Ya, entonces tratemos de ver si hay algo que no nos cierra, lo cambiamos y si no, aceptamos que hasta acá quedamos bastante bien. Bueno, yo pondría falta de fe en uno mismo. ¿En dónde? Porque si yo en el 7, si voy a poner fe interna es falta de fe en uno mismo, o sea, no me tengo fe y por eso caigo de la conciencia despierta a la creencia de que la muerte, la pobreza me va
Pero la Me va a muerte seguir no es falta de maltratando. fe en vos misma, es como no tener autoconfianza, lo que estás diciendo. Y te vas a morir igual, con autoconfianza o sin ella. O no te vas a morir. Porque no te vas a morir, Sandrita, no te vas a En morir. No, realidad, no es claro, falta la de muerte, confianza, es falta Claro. de fe en que no voy a claro, trascender. claro, la muerte es una ilusión, o No es sea que en falta de realidad confianza. estamos hablando de la vida Yo que lo siento más bien continúa. falta de fe en la vida, en el plan, más que en uno mismo, ¿no? Bueno, Pero pero no lo sé, también por ejemplo, entonces en uno mismo y en el plan, porque vos sos parte del plan. claro, para mí el plan es algo muy grande, ¿no? Como importante. Pero no lo sé, yo lo que sé, lo que seguro en el 8, que a mí me funciona, es trabajar con imágenes, por ejemplo. Yo subo modificando imágenes. Y yo contactando con lo profundo, en la medida de lo posible, con el guía, con esos registros de unidad interna, Sí. de callar, de buscar el silencio interno. O sea, eso es otra manera El también. silencio es precioso también, más Bien, profundo. pero ¿qué hacemos? ¿Le agregamos? ¿Lo dejamos así? No lo sé. Yo sé que estamos un poquito cansados, lo admito. Entonces, nada, si alguien quiere agregar una palabra, la agregamos, la ponemos entre paréntesis como para saber que no es de consenso, pero agreguemos y paremos acá, ya me parece que es suficiente por hoy. Bien, Bien. sí, sí. Yo creo que dejemos que procese todo en la cabeza. Ya. Yo como no la tengo que traducir al inglés, me relajo en ese tema. Que yo pensaba, mañana tiene que estar todo mañana, pero no, ya solamente hago la traducción de una cosa y no me problematizo con esto. Le quiero preguntar, pero ¿y esto lo vamos a seguir o queda acá ya así? ¿Qué quiere decir? Queda acá ya, si lo retomamos el sábado que viene, si fuera necesario. Ah, Porque la pregunta es, esto lo habíamos hecho, esta síntesis para el flyer. Al no necesitarlo para el flyer, nada, queda como un trabajo complementario del que hicimos el sábado pasado. Sí. está. Ahora, ¿con qué vamos a trabajar en el foro en español? Para mí sigue pendiente porque me parece de una enorme complejidad el tema, por más que hayan pensado, y Ceci insiste que eso es lo que decidieron el sábado pasado y que es lo que hay que hacer en el foro. Pero yo creo que tenemos que revisar qué es lo que vamos a hacer en el foro como ejercicio, como práctica. Porque si la práctica no sale lineal, ¿cuál es la virtud opuesta? No se va a entender. Claro. Esta práctica sintética como está no tiene la coherencia que tuvo cualquiera de los ejercicios que hicimos individuales. Y compartir por primera vez un ejercicio hecho entre el grupo, ya vimos, es muy difícil. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese tan extraordinario de la coorientación y la coinspiración? Sí. Tratar de explicar a alguien sin revisar todo el trabajo de horas que habíamos hecho no resulta posible. Eso es lo que yo temo que pase con esto. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué vamos a trabajar el sábado próximo? Deberíamos en esta semana buscar un ejercicio, pero yo la vi tan decidida, Ceci, tan acompañada por Juanita y por todos los demás, de que esta es la que decidimos que vamos a usar, que, bueno, yo le voy a preguntar, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta que esta práctica no sale tan sencilla, los pasos de 1 a 3 y de 2 a 4, y tampoco sale tan fácil las caídas y las subidas.
el tema de ir a la profundidad de qué nos pasa con el rechazo a la enfermedad, a la soledad, a la muerte y a la pobreza, Complicado. no sé, estamos usando de un lado el Sí, por rechazo ahí y del otro el entre temor. los opuestos tendrían que ser ante la muerte, la vida, el Sí. valor Pero- a la vida, a la salud, unas Sí. cosas así muy simples, no a la trascendencia, si estamos Pero hablando. eso, Tienes razón, sí. entiendo. Pero yo digo, son 4 ejercicios, Sandra. No es lo Sí, mismo sí. el temor a la enfermedad que la soledad, a la pobreza o a la muerte. Podemos agarrar el más simple, que es la pobreza, Sí, o sin, o la soledad. pero una cosa es el temor y otra es el rechazo. Una Entonces, cosa, ¿por qué no nos juntamos durante la semana y vemos? pero tendríamos que estar Sí, todos sí, los sí. que estuvieron el sábado pasado haciendo eso. Y porque tiene que si ser no- el sábado, Norita. No importa. Y Así. bueno, y si no se toca otro tema, y listo. Para mí Ya es, está, bueno, se dice que está muy complicado Ok, tocar tantos a la vez. ok. bueno, pero si eso es así, alguien que haya estado el sábado tiene que comunicarle a Ceci para que no se enoje otra vez como se enojó hoy respecto de la O si no se modificación. enojó, si no se enojó. No, yo No, puedo sí que tratar se de hablar enojó. con Ceci. Un Yo puedo poquito. hablar con Ceci. Pero no es solo Ceci, también es Juanito. Juanito también. Sí, sí. Bueno, Como- puedo tratar de hablar de cómo terminó esto y, bueno, en realidad está acá, se está grabando, así que Claro, lo van a poder ver. lo que no está Lo que claro yo, es con qué vamos sí, a usar. bueno, yo quisiera decir que cuando escuché a Federica, yo comprendí que ella se refería a aquella intención de hace muchos meses de recordar cuando convocamos a personas que no sabemos quiénes son, si son nuevos, viejos, qué sé yo, recordar cómo habíamos empezado nosotros, o sea, todas esas dudas, tribulaciones, incertidumbres que teníamos al principio, y así es como ella dice, esta tabla llegamos en 3 años, porque vamos profundizando, pero esta tabla no surgió el primer año ni siquiera. Entonces, a Federica la entiendo. También entiendo que hubo como una especie, estoy diciendo lo que yo escuché, una especie de tensión por temor al fracaso o lo que sea, que ya la hemos vivido en otras oportunidades en las que nos hemos planteado llevar el trabajo que hacemos a un público más amplio e indeterminado. Entonces, claro, esas tensiones a veces empiezan a jugar y hacen que uno no escuche del todo al otro, no entienda porque no escucha del todo y no se ponga en el lugar. O sea que me parece que la reunión de hoy, cuando se escuche, también va a ser muy representativa de cómo nos afecta todavía muchas de las tensiones que son biográficas, como decía Patricia, con respecto a las palabras o a lo que sea. Así que eso me parece bueno tenerlo en cuenta. Y en última instancia, tal vez no se necesite hablar mucho porque las personas soltando sus tensiones solitas puedan ir viendo que bueno, sí conviene de repente agarrar una tabla simple como aquella del manipulador o qué sé yo, el que sea como enemigo y ver cómo me siento y que salga una cosa sencilla y rápida. Pero está en nosotros, me parece, poder darnos vuelta con confianza, con fe en nosotros mismos, con todo lo que pusimos en esta tablita, para comprender que nada malo va a ocurrir, porque el fracaso es parte de lo que somos y aprendemos, y además, ¿qué fracaso? Si uno supera
la aprehensión con respecto a la muerte, tampoco puede pensar en el fracaso porque no hay fracaso. Si no hay muerte, menos va a haber fracaso. Solo hay Pero, intentos. Ivonne, eso que estás diciendo me parece muy interesante. Yo creo, por ejemplo, Roberto, que tú hablabas de un tema que puede interesar. Yo creo que si ponemos en uno temor al fracaso, ahí podríamos hacer algo mucho más sencillo, ¿no? Digo, lo hago como propuesta de repente para trabajarlo en la semana o la Sí, semana que puede ser, viene. sí. Porque ese temor al fracaso es algo que le resuena a todo el mundo. Yo, si me preguntan a mí, yo buscaría una tablita de la vieja que nos haya resultado siempre útil y no me pondría a hacer una tabla nueva para después tener que ver qué pasa. Y nada, y dejaría que en francés Juanito y Marina elijan una, en italiano y en inglés la que resulte de Sudir, en italiano la que use Federica y en español tenemos que ponernos de acuerdo nosotros, qué es la que más nos conviene. Y audio, Sandra. Creo que había una tabla que nos gustó mucho, no recuerdo cuándo, pero que hablaba sobre el deseo y cómo llegar a la necesidad, ¿sí? Algo así creo que habíamos hecho y que por ahí decíamos, bueno, es como el carro del deseo que me trae sufrimiento, pero si me voy hacia la necesidad, voy subiendo, ¿no? Pero no sé, se desea muchas cosas. Si ustedes me preguntan a mí, yo digo, esta es una presentación en un foro humanista, donde va a haber otras presentaciones sobre el tema de la guerra, va a haber sobre el tema de la violencia social, va a haber sobre el tema de la violencia económica, o sea, van a ser en general humanistas militantes o militantes de otras organizaciones. Entonces yo iría a una tablita muy político-social, una tablita que muestre cómo es el vínculo entre la doctrina, llamémosle así, entre la doctrina y el documento humanista. Tendríamos que hacer un puente ahí entre todo lo que sí lo propone en el documento y cómo llegar a eso. Y entonces esa es la tablita que yo elegiría, pero no sé cuál es. Estoy contando lo que a mí me parece. Pero bueno, tenemos que o elegir una tabla que ya esté hecha o proponer una nueva en la semana y irla llevando adelante. ¿Qué dicen? Sí, sí, evidentemente vamos a tener que pensar en tablas que ya no sé si hay un registro de, aparte de lo que está en YouTube, si hay como una especie de carpeta de tablas. Las tablitas escritas que Sí. manda siempre Juan Carlos. Bueno, busquemos alguna que nos parezca que va a andar con el perfil de la gente del foro y la compartimos. ¿Les parece que hasta acá? Bueno, nos pondremos en campaña. ¿Entendió Ivonne lo que digo? Sí, sí, claro que sí. Yo voy caminando porque a veces la cintura me joroba cuando estoy sentada tanto rato, así que, pero sí estoy oyendo todo el tiempo. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, nos vamos entonces. Sí. Okay. Bueno. Chao, Que Juan pasen Carlos.